Barrero Vázquez es la directora general de Mobility en Indra. Berta, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Negocios Televisión. Gracias, el placer es mío. Berta, bueno, jornada intensiva a la hora de abordar ahora mismo cuáles son los retos, las oportunidades que ofrece la movilidad sostenible, cómo se están conformando también las ciudades en estos momentos a la hora de albergar esa movilidad del futuro, ya no tan futuro. Realmente tendríamos que empezar a hablar de la movilidad que se está gestando, pero que es más presente que nunca. ¿Cuáles son las oportunidades que brinda un evento como este, el Global Mobility Call, para quienes hoy estáis aquí participando en ella y en el caso concreto para Indra? Yo creo que el Global Mobility Call, con su primera edición, pues yo creo que el espíritu es brindarnos un escaparate, un escenario donde compartir desde las administraciones competentes, los operadores del transporte y la industria tecnológica. Yo veo la automoción, ¿no? En nuestro caso Indra, la industria tecnológica, sistemas de movilidad y transporte, pues para compartir esas experiencias, esas soluciones y también esos conocimientos, ¿no? Que cada uno desde nuestra óptica y desde nuestro ámbito pues trabajamos, construimos precisamente para abordar esa superación de los retos que tenemos por delante en cuanto a nueva movilidad, ¿no? Porque sí que es cierto que siempre venimos hablando de evolución, de movilidad, pero yo creo que después de la pandemia se han puesto de relevancia unos retos, todo el ecosistema debemos de poder superar juntos, y yo creo que un evento, una sesión, unas jornadas como Global Mobility Call, esta llamada que nos hace, pues es un escenario, un excelente escenario para poder compartir todo esto. Además es un escenario que brinda, como decías, esa oportunidad de generar sinergias. Cada empresa cuenta con un expertise propio y por ahí tiene que pasar también la conversación, ¿no? A la hora de aunar cada uno su especialidad y ver cómo se puede trabajar de forma conjunta para un objetivo común. Mencionabas ahora abordar los retos de la movilidad. Claro, si los ponemos en una lista o los ponemos sobre la mesa, ¿cuáles serían ahora mismo los retos más inmediatos que estáis observando vosotros? Nosotros los vemos desde Indra, somos, y lo tengo que decir, y además estando en estas jornadas, somos expertos en tecnologías de todo tipo, pero específicamente en el ámbito de la movilidad somos expertos y líderes en el sector del transporte y las tecnologías eficientes e inteligentes, ¿no? En ese sentido, los retos, nosotros desde la óptica del tecnólogo, los vemos enfocados a cómo la tecnología, que ya es una realidad, es capaz de ser vehículo para ayudar a los operadores, a gestores, a los reguladores a conseguir lo que en estos días vamos a escuchar muchas veces, que es una movilidad más inteligente, más segura, más conectada, más verde. Y al final nosotros teníamos a primera hora una charla con líderes, con expertos y responsables de los distintos ámbitos, para abordar uno de los que a mi juicio puede ser uno de los mayores retos, que es la integración y los datos, ¿no? Porque al final la movilidad es un concepto, no es nuevo, pero es muy transversal, y lo que sí es novedoso es la transversalidad, porque al final son segmentos que han estado históricamente muy divididos, ¿no? El transporte, los servicios de transporte por un lado, el tráfico y la regulación del tráfico, sobre todo de infraestructuras por otro, en el ámbito de las carreteras. Y al final necesitas no solo esa gobernanza integrada que requieren a todos los niveles las administraciones, sino también la herramienta. Y la herramienta te lo provee la tecnología, pero los datos la pregunta es de quién son los datos, ¿no? Entonces ese reto de compartir los datos, ese reto de conseguir datos abiertos para poder de una manera inteligente explotarlos con todas las realidades tecnológicas que tenemos a nuestra disposición, yo creo que probablemente sea uno de los retos que tenemos, porque con eso yo creo que atacamos muchos de los segmentos de mejora, ¿no? Una mejor planificación, flujos de viajeros o de mercancías más verdes. Al final todo se fundamenta en esa integración de sistemas que permitan fomentar un parto multimodal eficiente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que nosotros como Indra nos sentimos muy seguros de que podemos ofrecer soluciones, y por eso, ¿no? estamos aquí también, bueno, pues rodeados de todo el sector, que, bueno, porque en eso nuestra vocación es sumar juntos.
Fíjate que cuando hablabas de la importancia del dato y precisamente saber cómo explotarlo y hablar también de qué uso se puede hacer, también qué marco regulatorio se abre en torno a ello, recordaba que antes de la preocupación de la crisis sanitaria, que fue muy inminente, años atrás hablábamos del dato como uno de los principales focos, como el petróleo del futuro, ¿no? Como realmente algo que iba a ser muy valioso. Teníamos todos esos datos recopilados, pero era como, vale, ¿y qué hacemos con esta cantidad ingente de datos? ¿Cómo podemos trabajar con ellos de una forma inteligente para avanzar pues, en vías de eficiencia, de sostenibilidad? Al final, todo esto versa en esas líneas. Claro, muy importante ver también la conversación, cómo va evolucionando en los próximos años, pero sobre todo en un entorno como el Global Mobility Call. Si hablamos de algunas tecnologías concretas de Indra, ahora mismo, que ya estén en funcionamiento, en desarrollo para poder mejorar esa eficiencia. Berta, ¿cuáles serían quizás ahora mismo las principales herramientas con las que estáis trabajando vosotros? A ver, nosotros, una de las cosas que comentabas que ha puesto en evidencia la pandemia es la ausencia de la disponibilidad de datos. Los datos existen, pero están contenidos en sus ámbitos, en sus plataformas individuales o verticales de operador, de regulador. Entonces, lo que ha pasado y se ha puesto en evidencia es la ausencia de datos en tiempo real integrado entre todos los operadores, entre todas las administraciones competentes, ¿no? Entonces, tecnologías, al final las tecnologías para la explotación del dato, al final están basadas en conseguir una ingesta masiva de ese dato, pues todas las tecnologías en cloud, el análisis Big Data de ese ecosistema de plataformas que te integre datos, todo ello en cloud, porque con todo ello luego se pueden aplicar con algoritmia pues todo tipo de algoritmos de machine learning, aprendizaje automático, incluso al final ese aprendizaje automático y con inteligencia artificial pues puedes ir derivando a soluciones de automatización, incluso de decisiones en operación e incluso en tiempo real. Entonces al final de alguna manera, el dato que tú has dicho no es el petróleo, es la base con la que construir las soluciones basadas en las nuevas tecnologías para responder a esos retos. Entonces, con esa explotación, con esas nuevas tecnologías, ¿qué se consigue? Pues al final, aumentar la capacidad de las infraestructuras del transporte, aumentar la capacidad de la vía urbana. Al final, si tú ordenas el tráfico, si tú ordenas todos los flujos, terminas optimizando esa capacidad, porque al final las infraestructuras también son finitas, ¿no? Entonces hay que meterles más aprovechamiento. ¿Qué consigues? Sobre todo también información al viajero, información en tiempo real, para poder mejorar la manera en la que los usuarios tenemos de optar por un modo u otro modo de transporte. Entonces, en definitiva, desde Indra nosotros trabajamos todas las tecnologías, las componemos en soluciones al servicio de un mejor transporte público, a lo mejor de una mejor explotación de las infraestructuras, pero sí que, y es uno de nuestros objetivos probablemente en este Global Mobility Call, que es incidir mucho en lo que entendemos que es necesario, sobre todo para la administración o las distintas administraciones competentes, que es la integración de los datos del tráfico con los datos del transporte, es decir, conseguir verdaderamente generar un ecosistema de plataformas que, sin quitarle la autonomía de gestión en cada uno de los ámbitos de operación, permita colaborar y de una manera también generosa, poner a disposición de todos los responsables en tomar decisiones de planificación, de presupuesto, de gestión, tener esa mejor optimización de los datos. Entonces, para nosotros abogamos aquí por esa plataforma de plataformas. Nuestra solución para ello es InmoSpace, que es basada sobre nuestro conocimiento y soluciones en tener sistemas de plataforma de explotación ferroviaria, tener sistemas para la gestión, la regulación de centros de control de tráfico y también tener todos los sistemas de ticketing en transporte público, poder generar de una manera ordenada esos ecosistemas de plataformas que nos ayuden a optimizar pues aquellas decisiones en cuanto a un mejor servicio público, ¿no? Bueno,
ese tipo de cuestiones. Entonces, Berta, entendemos por tanto que la conversación público-privada ahora mismo entre instituciones, empresas, organismos, tiene que pasar por este tipo de soluciones, ¿no? Sería la petición más inmediata. Bueno, yo antes comentaba también, ¿no?, que nosotros como tecnólogos que trabajamos en la integración de sistemas, siempre se ha hablado en el sector, se ha hablado mucho de la interoperabilidad de los sistemas, de la intermodalidad entre los modos, ¿no? Son palabras como muy acuñadas ya en el sector. Ahora ya pasamos más a la multimodalidad, ¿no?, que es la combinación inteligente de todos los medios de transporte, ¿no? Hay un punto y es que se necesita y todo el mundo aboga, ¿no?, por la compartición de los datos, necesita generosidad, ¿no? Uno de los retos, y volviendo a esa necesidad de colaborar entre el sector público y el sector privado, el sector público es de los principales, ¿no?, es el administrador de las infraestructuras públicas, es el regulador de un sector como el transporte, que es también muy regulado en materia de seguridad, en materia de servicio, por tanto requiere también ciertas rigideces de operación, pero es verdad que necesitamos del sector privado cierta flexibilidad, ¿no?, porque el sector privado podemos aportar agilidad, aportamos desde luego innovación, aportamos desde luego inversión, pero eso tiene que tener en el fondo un círculo de win-win, ¿no?, para todo el sector, porque al final, como decía, ¿no?, la movilidad es un derecho, y es un derecho del ciudadano. Las empresas del sector somos empresas al servicio de ese derecho del ciudadano, pero no dejamos de ser empresas. Y ahí es donde tenemos ese equilibrio, porque al final invertir cuesta dinero y afortunadamente tenemos un sector pues que tiene todo el interés, ¿no?, y toda la necesidad para los ciudadanos. Entonces, esa colaboración público-privada, desde luego, hay que fomentarla para aportar cada parte lo que pueda aportar a esa relación y, sobre todo, superar juntos un reto que tenemos por delante y que yo creo que, a mi juicio, tenemos que ser capaces todos juntos de superar, que es demasiada compartimentación entre competencias, y eso ahí también tenemos juntos que ayudar a resolver esas integraciones que a veces pues son quizá más complejas. Derribar, por tanto, esas barreras, tener mayor flexibilidad, es decir, restarle algo de rigidez para poder actuar con mayor rapidez. Nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias, Berta Herrero Vázquez, directora general de Mobility en Indra, por brindarnos estos minutos aquí en el Global Mobility Call. Seguiremos pendientes precisamente de ir informándoles de cuáles son los principales jugadores en este evento que estamos cubriendo desde Negocios Televisión. Devolvemos la conexión a plató y volvemos en unos minutos.